Muy buenas tardes, apreciados socios y socias del conocimiento. Bienvenidos a este maravilloso evento virtual de tipo conversatorio, donde tendremos en la tarde de hoy la agradable compañía de expertos en materia de emprendimiento, ingeniería, innovación y tecnología respectivamente. Este evento es auspiciado por la empresa Grupo Estratec, compañía anónima, con el aval del Colegio de Ingenieros de Venezuela, la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Afines del Estado Zulia, la Facultad de Ingeniería y la Red de Investigación Estudiantil Rediluz de la Ilustre Universidad del Zulia. Saludamos a nuestros aliados estratégicos, Docentes 2.0, Compañía Anónima, y Tech Marketing, Compañía Anónima. Igualmente, saludamos al equipo directivo de la organización, encabezado por su fundadora, la ingeniera Isbelis Vargas, el director académico Magíster Rodolfo Morales, la directora de Tecnología de Información y Comunicación, ingeniera Stephanie González, el director de investigación, ingeniero Claudio Lo Yudice, como al equipo de proyectos, administración y todo el personal de esta organización. También le damos las gracias al Magíster Kenneth Rosillón, presidente del Comité Científico del Coloquio, y a todo el equipo científico, técnico y académico que ha hecho posible este magno evento. En primer lugar, las palabras del Magíster Rosillón, presidente del Comité Científico. Bienvenido, Magíster Rosillón. Bueno, agradecido, espero puedan escucharme. A todo público, muchas gracias por esta convocatoria. Algunos de los asistentes han manifestado sus problemas de conectividad, para lo cual quiero darles que este coloquio maravilloso está siendo grabado. Está llegando, va a llegar a través de nuestros canales de YouTube, nuestros canales de redes sociales, a toda parte del mundo. Muy bien. Bueno, sean bienvenidos todos a este maravilloso evento, el cual tenemos la oportunidad de presenciar múltiples conferencistas, expertos en las diversas áreas del conocimiento, como lo son el doctor Elmar Pelecay, un gran saludo desde Venezuela, por el mar, que ya está en línea, el doctor Omar El Cari de Canadá, que también nos va a acompañar, y el doctor Félix Burgos de Chile, que también nos va a acompañar el día de hoy. Personalidades de la investigación reconocidos a nivel internacional por la comunidad científica, que nos orientarán y nos brindarán todos sus conocimientos en estas áreas que son innovación, emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación. Sean todos bienvenidos, agradecidos por nuestro moderador de primera fila, el doctor Juan Ureña, desde nuestra hermana República Colombiana, haciendo, por supuesto, este coloquio aún más internacional. La mayor bienvenida a todos ustedes, un mensaje esperanzador para todos ustedes de que la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento son y están vivos hoy por hoy frente a tiempos de crisis, tiempos, por supuesto, que nos agobian hoy por hoy, y tenemos que ser fuertes y establecer las nuevas realidades de investigación a las cuales estamos sometiendo. Stratech, como parte de este programa, también indica a todos sus seguidores que estamos siendo fuertes ante esta pandemia, estamos siendo fuertes ante toda adversidad, y el emprendimiento, el intraemprendimiento, hace de nosotros un mayor equipo de cohesión a nivel de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento e ingeniería. Muy bien, le doy las gracias a todo el comité editorial de este maravilloso congreso. Gracias, mi estimado Magíster Kenneth, por tan motivadoras palabras. Ahora bien, tenemos como primer invitado en este maravilloso coloquio al doctor Elmar Pelecay,
que es profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Caribe. También participa en Wellfish Business School y Summa University. Es doctor en Ciencias Gerenciales, magíster en Gerencia de Recursos Humanos y comunicador social. Asimismo, es asesor empresarial y tutor en emprendimiento para la incubación de negocios. Ahora bien, damos inicio a su disertación. Bienvenido, doctor Elmar. Hola, muy buenas tardes, saludos a todos, espero que se encuentren de maravilla. Muchísimas gracias por la invitación. Ya les voy a compartir la presentación para que iniciemos inmediatamente. Perfecto, ¿la pueden ver? Sí, señor. Ok, excelente. Bueno, traigo primero pues esta primera diapositiva en la presentación pues para dejarla allí estática un momento, porque antes de iniciar realmente quiero tomarme por lo menos un minuto para poder entregarles a todos ustedes, sobre todo y muy calurosamente y efectivamente pues a las personas que se encuentran en Venezuela, que si bien es cierto, digamos, las condiciones actuales del macroentorno nos están afectando a todos de la misma manera, pero creería que allá está un poco peor la cosa, muy lamentablemente. Y desde este punto de vista, pues lo que quiero entregarles es un mensaje no solamente esperanzador, sino también de fe y de fortaleza, porque sí, gracias a Dios, por ejemplo, nos encontramos hoy acá presentes en este gran espacio que se ha producido para nosotros. Quiere decir pues que estamos en la intención de salir adelante, en la intención de fortalecernos, y de esta misma manera pues tenemos que tratar de ser pilares también que podamos ayudar absolutamente a todas las personas que se encuentran cerca, que de alguna manera se articulan a nosotros mismos, que quizás es probable que a lo mejor no tengan también ese empuje, esa motivación, esa fortaleza. Entonces, lo primero es enviarles el mensaje a ustedes de ser fuertes, de tener mucha fe y obviamente de que todo va a pasar y vamos a surgir y vamos a desarrollarnos mucho mejor. Y lo otro de que podamos, por favor, ayudar a todas aquellas personas con quienes tengamos contacto. Bueno, dicho eso, pues ya caigo directamente dentro de la temática la que nos concierne el día de hoy y que tiene como variables macro de lo que es el emprendimiento, la innovación y la tecnología. Y el mensaje que les vengo a traer, pues prácticamente los agrupa a todos de alguna manera. Y es que vengo a hablar de las startups. Ya va, déjame mover esto acá. Chévere. Ok. ¿Por qué vengo a hablar de las startups? Porque realmente hacen parte fundamental dentro de lo que es todo el tejido empresarial y de las diferentes oportunidades que se pueden estar presentando precisamente para todo el ecosistema, no solamente empresarial, sino incluso de sus etapas más tempranas, como es del emprendimiento, que al final no va a ser sino solamente un beneficio para el entorno específico en el cual se encuentren desarrolladas, pues, dentro de cualquier ciudad o dentro de cualquier región o país inclusive. Pero para poder hablar de startups y para poder hablar de emprendimiento con estas características específicas que poseen las startups, debemos iniciar realmente pues una concepción básica que digamos que de manera investigativa y desde el punto de vista académico sí lo vamos a ver o se va a empezar a determinar como básico, pero realmente no es solamente básico, sino que es fundamental, el cual es tratar de implantar dentro de las personas que hacen parte de las empresas o las organizaciones, así como dentro de la mente de los emprendedores, lo que es la cultura de la innovación. ¿Por qué? Porque es que normalmente pensamos y se nos sugiere y estamos viendo pues absolutamente en todos los factores que nos rodean que la innovación se encuentra solamente orientada y que apunta exclusivamente a lo que es la tecnología.
Y bien, es cierto que hace una parte, digamos, importante de ella, pero no solamente se trabaja y no solamente se basa en esta información. ¿Por qué? Porque antes de llegar incluso a lo que es el punto y el desarrollo específico de la tecnología o la implantación de la misma, debemos encontrar que existen unos cimientos, existen unos fundamentos básicos específicos que van a hacer surgir, digamos, lo que va a ser un componente innovador y por ende en algún momento puede llegarlo a hacerlo también tecnológicamente. El primero es la creatividad. No existe realmente ningún emprendimiento, por ende tampoco ninguna startup que haya sido realmente exitosa desde cualquier punto de vista que no haya comenzado, pues obviamente con este proceso creativo, el cual busca en primera instancia no, digamos, implantar o tratar de llevar al mercado una idea de negocio, sino que busca realmente cuáles son las diferentes oportunidades a través de la solución total o parcial de problemáticas específicas que existan en el entorno y que se puedan también resolver parcial o totalmente. Es decir, el enfoque primeramente se encuentra orientado hacia la problemática, partiendo de allí y a través de precisamente un proceso creativo en el cual se juntan, digamos, una gran cantidad de ideas específicas, pues va a ir a través de lo que yo llamaría un modelo de negocio basado en el método científico, a través de prueba, ensayo, error, realmente en la generación de una idea que sea totalmente válida, que se encuentre con un mercado validado y obviamente pues unas características más que las voy a definir más adelante para poder realmente lanzar al mercado y poder a través de un proceso, en este caso específico para las startups de empuje, digamos, de alto impacto, llegar a ser altamente exitoso. En segunda instancia, estos son unos componentes basados realmente en lo que son los valores de las personas que son altamente importantes y que de alguna manera determinan lo que puede llegar a ser el éxito o no, porque recordemos que en este caso específico, tanto para el emprendimiento como para una startup, inclusive como puede llegar a ser, se va a basar primero en lo que son las características y en los valores intrínsecos que precisamente tienen las personas y que pueden llegar a implantar dentro de ese emprendimiento. Entonces, pues obviamente la autenticidad va a ser parte de lo mismo y tiene que ver con el hecho de accionar exactamente igual a cómo se piensa, accionar exactamente a cómo se han implantado o cómo se ha empezado a desarrollar los planes específicos que van surgiendo de las personas y que esa persona sea consecuente con respecto a lo que es, lo que dice, lo que piensa, lo que hace y que en todo momento se determine o sea de la misma manera. Y por último, dentro de estos tres pilares básicos basados en los valores, en lo que es de la persona que va a desarrollar el emprendimiento o el startup, pues obviamente es la constancia. Digamos que lo más fácil y quizás lo que más nosotros podemos ver realmente, pues desde cualquier punto de vista, valga la redundancia, dentro del mercado es una gran cantidad o un gran porcentaje de empresas recién creadas, principalmente es MIPYME, que no pasan el Valle de la Muerte, que es decir, que dentro de los primeros 5 años de vida, pues normalmente fracasan. Y obviamente también vamos a descubrir dentro de toda la literatura y las investigaciones que existen una gran cantidad de variables diferentes, las cuales de alguna manera van a determinar que esto sea así. Sin embargo, una de ellas pues es la no constancia y es, digamos, ese empuje que lamentablemente, del cual lamentablemente pues carecen muchos emprendedores que no se encuentran realmente enamorados de su proyecto, que no están dispuestos a aceptar ciertos tipos de riesgo y que no están dispuestos a tolerar también ciertos tipos de fracasos, porque recordemos que a veces para algunos es lamentable, para otros es afortunadamente, no existe, perdón, el emprendimiento pues lleva una condición sine qua non que es el fracaso. Entonces, si no tenemos, digamos, ese empuje específico y si no estamos dispuestos a soportar esta condición que
juro, en algún momento específico durante, digamos, la vida de nuestro emprendimiento, que terminantemente pues, va a ser nuestra startup, pues lamentablemente tampoco vamos a poder ser exitosos. Entonces, en esto, pues precisamente se basa en esos valores específicos, esta cultura de la innovación sin la cual, y pues el tema por el cual lo traigo a colación, se basa realmente el componente de innovación que finalmente va a terminar en un empuje tecnológico, el cual va a soportar lo que es la puesta en escena de una startup. ¿Ok? Entonces, ahora bien, esta cultura de la innovación, digamos, puede ser presentada para una empresa o una organización la cual ya se encuentra funcionando, ya la cual se encuentra laborando independientemente de cuál sea el tamaño que posea o cuáles sean las características específicas también que posea esta empresa u organización, pero también de la misma manera se puede determinar para un emprendimiento, se puede determinar incluso para un emprendimiento que en algún momento específico solamente se encuentra en un proceso de ideación, de preincubación inclusive, y que quizás no tiene una forma, pero esa forma va a partir o se va a empezar a desarrollar a partir, pues precisamente de estas ideas planteadas a partir de lo que hemos diagnosticado de los posibles problemas del entorno, juntándolos al mismo tiempo, o empezamos a articular, digamos, una serie de variables que en este caso también tienen que ver pues con estos puntos específicos. ¿Por qué es importante esto? Porque realmente para mi emprendimiento, para la startup que de alguna manera estoy empezando a determinar que vaya a ser así, e incluso para la empresa específica que puedo estar trabajando y a través de la cual quiero empezar a desarrollar, obviamente, pues con la venia de quien corresponda, unas posibilidades de intraemprendimiento dentro de la organización como tal, necesito ver que estos componentes de innovación pueden ser tan variados pues como así lo querramos hacer, porque de momento yo les estoy presentando 10 tipos de innovación diferentes, pero realmente si nos ponemos a escudriñar las investigaciones al respecto de esta temática específica, podemos encontrar muchísimas más. Entonces la idea es que nosotros podamos ver, determinar de que nuestro emprendimiento, de que nuestra startup, de que nuestro intraemprendimiento inclusive puede llegar a ser exitoso siempre y cuando genere o tenga y de alguna manera podamos presentar hacia el entorno y al mercado mismo una propuesta de valor que realmente genere no solamente un elemento diferenciador, sino un valor agregado a ese mercado al que nos estamos dirigiendo a través de cualquiera de estas alternativas. Puede ser a través del modelo de negocio, puede ser simplemente en la manera en que se hacen los contactos, el relacionamiento con el cliente, el networking, a través de la estructura misma, los sistemas o las plataformas a través de los cuales digamos, se está planteando los diferentes canales que se pueden utilizar, la innovación dentro del producto mismo o muchas de estas otras características. Lo importante es que nosotros sepamos definir desde el inicio mismo cuál va a ser realmente este elemento que de alguna manera va a considerarse un valor que está entregando mi empresa, mi emprendimiento, mi startup, que posteriormente va a ser valioso o por lo menos se va a ver así para los posibles inversionistas que van a venir pues a invertir en nuestra idea de negocio pues que va iniciando. Porque lamentablemente, y es una realidad, digamos, para el 99% de los emprendedores, que carecemos de recursos, sobre todo desde el punto de vista financiero. Normalmente no son este tipo de recursos los que vamos a buscar, lo que estamos intentando buscar, aunque puede darse digamos, la posibilidad de que sea alguno otro. Pero entonces nacemos con ideas pues geniales que nos parecen realmente que son que son adecuadas, que sí van de alguna manera a satisfacer alguna necesidad específica que se encuentra en el entorno, que sí vamos a resolver total o parcialmente una problemática que vemos en el entorno, pero como les digo, 99% de las veces tratamos o vemos que quizás aunque no es así, pero lo que está dentro de nuestras cabezas en este desarrollo es que necesitamos
juro, digamos, una inversión, una inyección realmente de dinero para poder salir, para poder llevarlo a cabo. Y aunque tenemos diferentes tipos de alternativas, que no todas tienen que ver realmente con la inyección de dinero, pues para lo que van a hacer las startups, la mayoría de las veces sí. Entonces necesitamos saber cuál es ese valor que estamos creando, necesitamos saber comunicarlo y obviamente necesitamos saber convencer no solamente a quien podría llegar a ser nuestro posible mercado, sino incluso a los posibles inversionistas. Ahora bien, entonces mencionaba y pues comentaba, decía varias veces y digamos, estaba de alguna manera haciendo locución con respecto a lo que es la startup. Pero realmente, ¿qué es una startup? Una startup es un emprendimiento, ¿ok? Simplemente que posee unas características específicas que de alguna manera lo definen y empiezan a separarlo también un poco de este concepto del emprendimiento como tal, que no se encuentra basado en un crecimiento exponencial como sí lo puede llegar a tener una startup, y casi siempre basado en componentes de innovación articulados a la tecnología y mucho más específicamente a las tecnologías digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que no es, digamos, tenemos una zona pues con ciertos matices, no todo es blanco y negro, no quiere decir que literalmente a un lado en el blanco está el emprendimiento y al otro lado en el negro totalmente una startup. Pues podemos jugar con algunas de estas variables, podemos estar apoyados en tecnología, no necesariamente tienen que ser digitales, aunque la mayoría de las veces sí lo son, pero en todo caso lo que se trata o parte de la concepción misma, lo que lleva es que escalemos de manera rápida. Entonces, normalmente cuando una startup se plantea es porque quizás ya tiene un componente detrás de posible financiamiento, el cual lo va a hacer escalar de manera muy rápida. Entonces, pues, prácticamente por eso se llama startup, de iniciar start y de subir inmediatamente. Entonces, son empresas que también, por lo general, lo que buscan es hacerse inmediatamente pues, con un espacio específico dentro del mercado donde va a generar inversión, donde va a generar, digamos, diferentes tipos de inversiones a través casi siempre de ruedas de inversiones, donde va a conseguir el apalancamiento suficiente pues, para poder crecer y de esta manera poder tratar de, ya en este caso no, específico, no de satisfacer una necesidad, sino de solucionar total o parcialmente esa problemática en la que está basada, digamos, toda su visión. ¿Por qué son importantes? Porque mueven una gran parte de la cantidad de los recursos financieros del mundo desde este punto de vista dentro de todo el ecosistema emprendedor. Fíjense que, por ejemplo, traigo acá solamente para mencionar, y claro, son datos de enero de este año, digamos que prepandemia, pero estas son las startups que no han entrado a la bolsa, las más valoradas del mundo. Entonces, empezamos a ver realmente en miles de millones de dólares cómo se está moviendo, qué son los que están generando y realmente cuál es la oportunidad, que creo que al final es el mensaje con el que quiero terminar y que voy a estar repitiendo pues varias veces durante esta disertación. Y es que lo realmente importante de un emprendimiento, de una empresa, de una startup inclusive, es que podamos ver que el valor real que tiene es equivalente a, digamos, la ayuda que de alguna manera representa. Y no estoy hablando solamente con alternativas que tengan que ver con responsabilidad social empresarial, etcétera, sino con que sean empresas que realmente se están prestando al mercado mismo al que se están dirigiendo y del cual están obteniendo una cantidad de recursos. Entonces, mientras estemos en un país que se crea un hub, por ejemplo, de innovación, de emprendimiento, de startups, de fintech, etcétera, mientras mayor cantidad de inversión atraiga, pues se supone, por lo menos desde el punto de vista idealista, de que las condiciones mismas dentro de ese país o dentro de esa región van a ser mucho más favorables. ¿Ok? Entonces, pues obviamente que estamos hablando acá desde Colombia, Chile, Venezuela, Canadá inclusive, etcétera. Bueno,
estoy excluyendo a Canadá, pero porque me voy a los ecosistemas de startups en América Latina. Y lo interesante de esta gráfica realmente, pues digamos que no es sorpresa que varias de las ciudades que tienen mayor cantidad de habitantes sean donde se genere pues mayor cantidad, en este caso específico, de no solamente de inversión, sino generación de ideas y en este caso también de la generación de startups. Pero lo realmente interesante de esta gráfica es ver, digamos, cuáles son esas características, esas variables específicas que están midiendo este posicionamiento dentro de este ranking. Entonces, fíjense que está basado en lo que es el desarrollo de talento humano, obviamente pues en el desempeño, lo que es el alcance del mercado específico, ¿no? Que puede ser, variar también para cada uno de los países, y también tiene un componente muy importante de financiamiento, porque realmente un ecosistema dentro del que no exista financiamiento para el emprendimiento, y en este caso específico para las startups, pues prácticamente está muerto y nunca va a surgir. Obviamente también hay otras variables específicas como las que plantea el GEM, el Monitor Global de Emprendimiento, que también hablan de infraestructura, pues además de financiamiento, de políticas de gobierno, de educación a nivel primario, de educación en emprendimiento a nivel universitario, entre otras. ¿Por qué es importante? Pues como les dije, la idea es desarrollar dentro de nuestras ciudades, nuestras regiones y nuestros países una cultura de emprendimiento que pueda estar basada también en startups, pues para tener un empuje como más amplio y más cortoplacista en inversión. Y vemos, pues a través de esta gráfica, cómo ha surgido en Latinoamérica, cómo ha surgido esta inyección de capital de riesgo en startups. Y vemos cómo va surgiendo y cómo va aumentando pues realmente significativamente en los últimos años, precisamente mucho más el año pasado. Obviamente nos queda, digamos, una discusión muy amplia, la cual podemos hacer posteriormente con respecto a los resultados, por lo menos de este primer semestre. Sin embargo, pues afortunadamente, lo que ha sido, y nos lo ha demostrado la historia, que de grandes crisis han surgido grandes ideas, surgen realmente momentos creativos sumamente importantes para muchas empresas, y aunque lamentablemente hay muchas que fracasan, hay muchas que perecen, hay muchas que quizás no pues van a sobrevivir este espacio y este tiempo. Hay muchas otras alternativas que sí van a surgir y que no solamente van a crearse, sino que van a fortalecerse. Entonces, probablemente estos números no van a ser tan dispares cuando los estemos evaluando en el próximo año. De todas estas diferentes alternativas y digamos para todo este mercado de las startups que se ha estado planteando para Latinoamérica, y no es sorpresa porque también así lo ha sido para todo el mundo, sobre todo con el surgimiento de todas las tecnologías de blockchain y sobre todo con la incursión entonces de las monedas virtuales, pues vemos que realmente el sector más significativo ha sido el de fintech, y todas estas alternativas de prácticamente, o dicho digamos de una manera muy coloquial, de mover, generar, traducir y desarrollar pues todos los componentes financieros a través de la web. Pero vemos también que hay un sector bastante importante de logística y distribución. Si quieren un ejemplo realmente pues palpable, pues han visto el crecimiento en bolsa que ha tenido, por ejemplo, Mercado Libre ha sido bastante importante. Asimismo, pues para los sitios, para los marketplaces, para todo el tema de transporte y el comercio electrónico. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros podemos estar en un momento específico y pues obviamente siempre va a ser clave para el emprendimiento con el que estamos surgiendo, para nuestra startup o para nuestro emprendimiento, o incluso podemos estar, dependiendo pues de lo que haga cada uno, de lo que esté haciendo cada uno de ustedes, podemos estar hasta asesorando empresas que tratan de incursionar dentro de este punto específico. Digamos que no voy a hacer la explicación completa de lo que es este ciclo de financiamiento para una startup, pero lo importante es destacar de alguna manera que se maneja diferente pues a la hora de un emprendimiento, digamos, de manera tradicional, porque la idea es que esta escalabilidad que puede llegar a tener una startup pasa por
por series de financiamiento. Y esas series de financiamiento, como las llamamos así, que se encuentran acá destacadas dentro de esta etapa temprana, normalmente suelen ser varias y cada una cumple de alguna manera un prerequisito para la anterior. Entonces, hay, digamos, posibles inversionistas que te van a decir cuál serie fue la que sucedió, realmente hasta qué punto, hasta qué momento específico ha llegado el emprendimiento, ha llegado la startup, y quiénes han sido las personas que pudieron haber apoyado anteriormente. Entonces, sí va a ser totalmente consecuente y va a estar buscando, digamos, unas cifras, unas estadísticas, unos objetivos específicos que deben ser alcanzados y pues, obviamente esto va a generar una gran cantidad de estrés, pero al mismo tiempo de empuje, pues por sobre las personas que se encuentren haciendo parte de la organización, incluso hasta para la organización misma. Y esta es, digamos, la parte más sensible, creería, incluso hasta que la parte anterior del Valle de la Muerte, porque es mucho más lo que está en juego y es obviamente mucho más lo que está en riesgo. Ahora bien, he estado hablando muchas veces pues, de lo que es la aceleración y lo que es la inversión como tal que pueden llegar a obtener las diferentes startups que se pueden estar planteando. Recordemos que literalmente podemos estar planteando una startup desde un proceso específico de preincubación. No es que necesariamente necesitamos, digámoslo así, estar pues, con una idea realmente ya resuelta y que tengamos muchos años trabajando en ella pues, para poder lanzarla. Esto sí, precisamente es así, pero para un proceso específico de aceleración. Pero podemos estar comenzando con muchas de las alternativas para un proceso de preincubación, posteriormente una incubación y hasta llegar a un proceso de aceleración. Lo importante es saber que nosotros nos estamos desarrollando y estamos iniciando dentro de un ecosistema específico. Y este ecosistema, sobre todo a nivel latinoamericano, tiende a ser muy creciente. Y como tiende a ser muy creciente, pues obviamente es importante que nosotros los conozcamos. Pues prácticamente se lo digo todos los días a mis estudiantes, pueden estar desarrollando diferentes tipos de modelos de negocios, de planes de negocios, tener todo, digamos, no solamente en papel, ya listo y directo, pues para salir adelante, pero tienen que saber en qué momento específico se encuentren, en qué momento específico se encuentra su emprendimiento o la startup que quieren fundar, y saber en qué punto específico, en qué lugar dentro del ecosistema local pueden insertarse. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros, por ejemplo, y el caso de ejemplo que traigo acá es solamente Colombia, poseemos múltiples alternativas para cada punto y para cada específico, para cada caso específico de, digamos, en que se encuentra la startup. Es decir, pues tenemos una gran cantidad de empresas gubernamentales o no, obviamente pues públicos, privados, que tienen que ver con el sector educativo y también con el sector que no es educativo para cada caso, para preincubadoras, para incubadoras y en este caso específico, pues como se los estoy mostrando, para la aceleración. Obviamente, cada una de ellas va, para acceder a cada una de ellas, pues existe una gran cantidad de requisitos, pero también existe una gran cantidad de acompañamiento. Porque en este caso específico el país apuesta mucho a lo que es tanto la generación, la incubación de empresas como la generación de una aceleración específica para las startups, porque la apuesta más grande es, o sería, en este caso, pues al crecimiento de las empresas para la generación de empleo. Digamos que es la razón real de toda de todo este proceso o de toda esta inyección, no solamente de recursos económicos, sino de todo tipo para el fortalecimiento del sector emprendedor y de startups. Existe adicionalmente algo que, digamos que una información que puede ayudarnos también, porque hablamos al principio de lo que era el componente de la cultura de la innovación, etcétera. Pasamos, digamos, por una breve descripción de cómo se está moviendo pues, todo el ecosistema de las startups a nivel internacional, sobre todo a nivel latinoamericano.
Y existe también, pues, obviamente lo que es, no vendría siendo una conclusión, sino vendría siendo un apoyo adicional con respecto a la conformación dentro de la startup y es lo que llamamos los arquetipos dentro del ecosistema. Y es la manera en que nosotros podemos hacer, quizás, y si así lo desean y lo saben hacer a través de un proceso de benchmarking, realmente la conformación de un arquetipo que nos va a ayudar a fortalecer nuestra startup desde un inicio, y si no estamos en un inicio, pues vemos realmente las posibilidades para poder adicionar o articular información adicional en el proceso específico en que nos encontremos. Entonces, yo les estoy colocando acá simplemente digamos, algunos ejemplos de lo que son y lo que se consideran los principales arquetipos a nivel internacional y por lo menos dentro de lo que es el sector tecnológico. Saben que el principal hub de tecnología a nivel internacional es Silicon Valley. También está Boston, está Seattle. No tanto Londres porque es un poco más dentro del tema de negocios. Y también Israel. Dentro de lo que es el tema de los negocios como tal, pues como se lo había comentado, Londres, Nueva York, Singapur, dentro de lo que es más fuertemente el componente de investigación y desarrollo, precisamente Israel, Jerusalén, en Tel Aviv, perdón, en Israel, Jerusalén y Estocolmo. Lo que es la producción en masa precisamente a través de mercados que son realmente masivos, en Beijing, Shanghái y Yakarta, y unos hubs que tienen más que ver con el hecho del componente del desarrollo creativo como tal, que es, digamos, una onda un poco diferente en la que nos podemos estar ayudando o soportando, perdón, cierto tipo de información en Berlín y en Melbourne. ¿Por qué son importantes ellos? Porque dependiendo del área o el sector específico, digamos, del pequeño componente que hace el elemento diferenciador para nuestra empresa, para nuestro emprendimiento como tal, nosotros vamos a estar más indicados a estar buscando startups, a estar buscando financiamiento y a estar buscando elementos específicos del ecosistema dentro de alguno de ellos. Es por eso, es decir, literalmente me voy a estar fijando en quién lo está haciendo mejor y quién de alguna manera se está exponiendo como realmente el ejemplo a seguir. Es por eso la importancia de esta información. Ahora bien, bueno, no nos voy a tomar mucho más tiempo. Sin embargo, quería plantearles de que, y esta es un poco más académica esta información, independientemente del modelo específico en el cual se estén soportando para la creación de su emprendimiento, muy gustosamente que sería su startup, no deben realmente ajustarse o ceñirse pues, al hecho de que me tengo que casar con algún modelo específico. Bien lo hemos hecho, ya nosotros mismos hemos experimentado y ha sido parte de nuestro modelo haber podido experimentar con un modelo, con otros, con el modelo Canvas, con el Lean Startup, que es el que yo más recomiendo, etcétera. Pero lo realmente importante es sí poder tener planteado, dependiendo de las exigencias mismas que voy a tener del ecosistema en el cual me quiero insertar, tener planteado un modelo en el cual yo pueda develar de que tengo uno, y es lo más importante de todo, validada la información. Dos, de que tengo realmente una propuesta de valor que me hace o va a hacer que tanto el mercado como los posibles inversionistas vean en mí que existe algo de valor por el cual realmente invertir recursos financieros, de tiempo, desarrollo personal, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo realmente importante. Podemos tener posteriormente una charla donde discuta, digamos, no solamente este método Lean Startup, sino los otros adicionales, pero lo realmente es importante eso, tener basado pues nuestra información en un modelo de negocio el cual podamos en la medida de lo posible validar todas sus diferentes variables. Ahora bien, no me puedo despedir y obviamente quizás hago parte de esta discusión también por esto. Yo me encuentro inmerso, digamos, dentro de este mundo de las startups. Pues prácticamente estoy en una etapa temprana de incubación y esta es mi empresa, se llama Wim Hof Drums.
Nosotros ofrecemos realmente todo tipo de capacitación concerniente al tema de la operación como tal y de los diferentes permisos que se necesitan desde el punto de vista legal para manejar drones, no solamente en los Estados Unidos, sino que ahora queremos también incursionar dentro del mercado latinoamericano. Y es un mercado pues bastante importante, es un mercado bastante amplio, el cual se espera que genere aproximadamente unos 15 billones de dólares para el 2022 y que va creciendo también de manera exponencial. Esto como para darse un poquito de soporte desde el punto de vista del mercado a toda la información que quieran o que les he planteado anteriormente. Si quieren ingresar, pues ahí está la dirección. De momento, me corresponde despedirme. Les agradezco muchísimo su amable atención. Espero no haberlos aburrido. Ahí también está mi dirección de correo electrónico si quieren compartir alguna idea, alguna opinión. Y estoy abierto a cualquier pregunta, idea, también opinión o sugerencia que puedan llegar a tener. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Elmar. Pues sí, tenemos aquí al interno por el chat unas interrogantes. No sé si la formulo o la formulan los respectivos participantes. Iniciaríamos con una de las preguntas que tiene el señor Leonard en relación a que si el startup tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente. Sí, claro. Realmente no es el objetivo principal y también es otra cosa sobre la que podemos estar discutiendo muy ampliamente, porque el objetivo principal pues parte digamos, de un objetivo mucho más egocéntrico de las personas que están creando. Pero al final, toda empresa recién creada, independientemente de que sea startup o no, debería estar basado o debería basar, digamos, parte de su modelo de negocio en lo que es el crecimiento de la relación con el cliente. Y para crecer en cuanto a relación con el cliente y esa retroalimentación específica que se va dando el día a día, se da no solamente pues, con tener un producto que sea realmente sólido, que sea bueno, que sea de calidad, sino con la misma, digamos, la misma manera en la que el cliente se sienta satisfecho independientemente de cuál sea la variable que nos lleve allí. Muchas gracias, doctor Elmar. Tenemos a nivel interno una pregunta privada. Nos formula la siguiente interrogante. ¿Cuáles pueden ser las claves de éxito para un emprendimiento en el área de ingeniería en Venezuela, a sabiendas de la crisis profunda social, política y económica que están viviendo esa adversidad de los emprendedores en ese contexto muy particular, ¿no? Bueno, te voy a responder ahora a esta pregunta, sí, no desde el punto de vista académico e investigativo, sino desde el punto de vista personal. Y tiene mucho que ver con lo que he logrado ver. Realmente, digamos, la calidad, y ojo que no es solamente la calidad, sino la cantidad de exportación de conocimiento que ha dado Venezuela ha sido enorme. ¿Y a qué quiero llegar con esto? De que realmente hay muchas personas, hay muchos venezolanos que se encuentran pues alrededor del mundo dando qué hablar y dando qué hacer con respecto a lo que han sido las diferentes alternativas de emprendimiento que ellos han impuesto. Ahora bien, yo sé que me estás hablando desde Venezuela, pues internamente. Con esto lo que estoy queriendo decir es que se plantea de que realmente las ideas, el aporte, la capacidad, todo ya existe. Digamos, los venezolanos tenemos el componente, creería incluso que hasta en la sangre. Obviamente las diferentes condiciones que ofrece, digamos que de alguna manera nos limita el entorno específicamente hablando, nos hacen todo mucho más difícil. Entonces, ¿qué creería yo y cuál sería mi consejo puntual con respecto a esta situación? Que se basen, digamos que olvidemos un poquito los conceptos del libro y que se basen en el actuar. ¿A qué voy con esto? Basen absolutamente todo lo que es la generación de conocimiento y el valor de lo que poseen realmente en alguna alternativa digital. Eventualmente el país pues va a necesitar de
de negocios físicos, de emprendimientos que sean mucho más locales, etcétera, pero tratemos de basar, digamos, todo ese conocimiento, toda esa experiencia, toda esa información que realmente tenemos y sobre todo desde el punto de vista de la ingeniería en negocios digitales. Ya nos hemos dado cuenta, quizás antes teníamos un poquito más de temor, de recelo, quizás a llevar un negocio, así fuera, por ejemplo, una consultora, al punto de hacerlo realmente virtual, pero ya hemos visto realmente cómo ha reaccionado el mercado con respecto a lo que está sucediendo. Y si no lo están haciendo ustedes, lo está haciendo alguien más. ¿Ok? Entonces, no tengamos ese miedo que normalmente tenemos y pasemos inmediatamente a la acción. Obviamente, yo quisiera tener una gran cantidad de recursos, yo quisiera tener, no solamente desde el punto de vista económico, sino también físicos, infraestructura, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que nos fortalece de alguna manera o nos da ventajas, es que estamos viviendo en la mejor, a pesar de las circunstancias, en la mejor época de todos los tiempos para lanzar un negocio por Internet. Entonces, tenemos diferentes tipos de alternativas de hosting, de marketing, etcétera, y para poder llegar a muchas personas de manera gratuita. Entonces, no tengamos miedo a eso, vamos a tratar de implantarlo y en el camino, pues, vamos corrigiendo lo que haya que corregir, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos ponernos en acción inmediatamente. De acuerdo con tu afirmación. Doctor Jan, ¿me puede escuchar? Sí, señor, lo escucho perfectamente. Me permite, y no por el protocolo, porque, bueno, verdaderamente quisiera hacerle una pregunta al doctor Elmar. ¿Usted me da la posibilidad? Con mucho gusto. Bueno, agradecido. Doctor Elmar, bueno, muy agradecido con usted de parte del comité científico. Y bueno, déjenme felicitarlo en primera instancia por tan majestuosa exposición sobre el panorama de las startups en Latinoamérica, en el mundo, y bueno, sobre su valiosa experiencia en Colombia, que es muy importante el público y el mercado coreano. Doctor Elmar, yo le hago una sola pregunta, ¿no? Y es una pregunta desde el punto de vista teórico, ¿no? Teórico práctico, en cuanto a lo que es las organizaciones unicornio. Existen múltiples autores y científicos del área que hablan mucho de Mi estimado Jan, perdí la comunicación, no escuché la pregunta. Estamos en la misma situación. Estoy mirando si tiene conectividad el doctor Kenneth. Sin embargo, pues démosle espacio para poder tener su pregunta. Vamos a hacer un stand-by aquí. Sí, señor, se le entrecorta la comunicación. Okay. ¿Nos puede formular nuevamente la pregunta, doctor Kenneth? ¿Pueden escuchar? Sí, señor. Brevemente. Doctor Elmar, hablamos de organizaciones unicornio. ¿Cuál es su percepción teórica sobre esto? Porque hay algunos teóricos y filósofos pues, que no les gusta mucho el término de unicornio. Okay, entonces, porque son organizaciones, les gusta llamarlas más, como usted las llama, exponenciales. Sí, bueno, al final de cuentas, el término unicornio, pues prácticamente es creado, al igual que muchos otros en Silicon Valley, y es de la manera en que ellos se podían empezar a diferenciar. Entonces, a los efectos realmente prácticos, no hace mucha diferencia, simplemente pues la evaluación que puede llegar a tener dentro del mercado. Quizás digamos que a quien no le pueda gustar es que quizás quien no lo puede llegar a alcanzar, pero al final de cuentas nosotros, digamos, es un cielo, es un tope específico que puede ser aspiracional y al cual las personas que están dentro de este mundo de las startups quisieran poder llegar a alcanzar. Entonces, realmente, pues para mí, desde mi punto de vista, me es un poco indiferente
digamos, el agrado, ¿no?, que alguien pueda llegar a tener por el término. Sin embargo, creería que sí, cuando iniciamos, la idea es que nosotros tengamos un porqué, una razón, una visión específica con respecto a nuestra empresa. Y si no es ese, pues llegar a ser una empresa unicornio, sino simplemente llegar a generar lo suficiente para poder salir a la bolsa, etcétera. Independientemente de cuál sea, digamos, esa visión específica, deberíamos tenerla pues para poder trazar lo que es nuestra planificación para poder llegar allá, porque si no, nos vamos a encontrar dentro de un proceso de procrastinamiento eterno para nuestra empresa. Doc Kenner, ¿nos acompaña? Excelente, excelente. Le estoy escuchando por acá. Muchas gracias, doctor Elmar, por la respuesta. Agradecido, verdaderamente. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, lo que quieran plantear, también al correo electrónico, como se los dejé allí, no tengo ningún problema. Doctor Lemar, tenemos otra interrogante aquí al interno. Nos preguntan qué mecanismos de alianza se pueden establecer binacionalmente Colombia y Venezuela a fin de generar confianza para la comercialización de productos fiables, constantes y dinámicos, dentro del cual las personas o usuarios puedan obtener la seguridad de adquirir productos y servicios sin ser víctimas de un acto no deseado. Dada la realidad de frontera, ¿no? Sí, digamos que tiene hay como 6 variables dentro de esa pregunta. Pero no hay problema. De momento, a ver, es que hay mucho componente también sociopolítico dentro de lo que podría ser, digamos, una respuesta satisfactoria a esa pregunta. En todo caso, pues simplemente un chequeo de background, pues para las empresas no estaría mal. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? O sea, no quiero politizar absolutamente nada, pero sabemos que hay muchísimas empresas que están allá de reciente data, de reciente creación, pues que lamentablemente son productos de la explotación misma del pueblo venezolano. Entonces, lamentablemente, pues imagino yo que es el punto en el que quieren caer de repente de no estar haciendo negocios con personas que de alguna manera están traicionando pues esa misma confianza. Entonces, pues simplemente yo haría un check-in con respecto a lo que ha sido el background y trataría de alguna manera también de generar, digamos que siempre tenemos personas cercanas que conocen, que saben y realmente son cercanas a quienes tienen este tipo de empresas que pueden estar importando, ¿no?, diferentes tipos de productos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que probablemente algún familiar, alguna persona cercana que conozco que es totalmente transparente, por así decirlo, se encuentra dentro de este ecosistema como tal, y es en quién me voy a apoyar. No me voy a estar apoyando quizás en una empresa de la que no conozco, digamos, su nacimiento, su procedencia, etcétera. No sé si eso responde a la pregunta. Convenios como tal, como decía la primera parte de la pregunta, pues es un poco más difícil porque ya sí parte de lo que son las relaciones específicas binacionales y digamos que no estamos en un momento que se preste para eso, o sea, desde el punto de vista físico con fronteras cerradas, desde el punto de vista también incluso político con una crisis bastante amplia. Yo recalco y voy nuevamente a que tenemos diferentes oportunidades, no son fáciles, si fueran fáciles lo hiciera absolutamente todo el mundo, pero tenemos que lanzarnos a aprovecharlas. Entonces, si no es por Colombia, si es por Aruba, por Estados Unidos, por Panamá, etcétera, si tenemos la posibilidad de que, como se está generando, digamos, un movimiento importante de dinero dentro de Venezuela, bueno, tener la oportunidad de acceder a si no es acceder a algún crédito, tener la oportunidad de poder compartir con alguna otra persona la generación de una empresa, un emprendimiento, importar, exportar inclusive, pero tenemos que pasar ya tanto del pensamiento a la acción, porque si no, nuevamente, y lo repito y sigo, digamos, en la misma onda, lo hace alguien más y no lo hacemos nosotros. Muchísimas gracias, doctor Elmar. Perfectamente ha dado respuesta a cada una de las interrogantes planteadas. Para mí ha sido muy grato escuchar su disertación. He aprendido y he generado conocimiento al respecto. Muy agradecido. En el plano personal estaré molestándolo
en sus debidos momentos, porque me encargo de la parte de psicología organizacional en la universidad donde laboro actualmente, ¿no? Y sería pues súper agradable contar con sus conocimientos para mis educandos, ¿no? Al respecto, no hay ninguna otra interrogante, ninguna otra pregunta por parte de los participantes o oyentes. Agradecido por su tiempo y por su disponibilidad para este evento. No, a ustedes, muchas gracias. Y siempre que lo necesiten, cuenten conmigo. No hay ningún problema. Muchas gracias. Continuando con la actividad del día de hoy, proseguimos con la disertación del doctor Omar